así le dicen, la madrecita de todas las batallas, le dicen Luis Gasulla. Como es la ciudad, ¿viste? Y no es el país, le dicen. Esta es la madrecita de todas las batallas, por el nivel de competidores. Pero quizá esta madrecita de todas las batallas no dé como resultado final solo una enorme fragmentación de fuerza, eso es evidente. Sino que en principio sea como una especie de suerte de elecciones paso entre el PRO y la Libertad Avanza. A ver quién la tiene más grande. Y en octubre vemos. O entre Jorge Macri y Karina Milei. O entre Javier Milei y Mauricio Macri, si se quiere ir todavía más a fondo. Además, la decisión de Karina Milei y Santiago Caputo de disputar el poder en la ciudad a los Macri es una decisión fuerte, ¿no? Puede generar, a mi entender, daños colaterales de distinta consideración. Por ejemplo, uno, el más inmediato, la posibilidad de que Leandro Santoro, un radical, escuchá bien esto, muy progre, un radical, ex amigo de la Cámpora, ex amigo de Alberto Fernández, ahora de nuevo amigo de la Cámpora, con Víctor Santamaría, Juan Manuel Olmos y otros, termine saliendo primero en el medio de tanta fragmentación. Perdón, Leandro Santoro, en pibe, yo para tomar un café ahí en el Valera Valerita. Ahí, para de contar. Pero el otro daño colateral es más profundo, y es que la inercia de la competencia en la ciudad se termine trasladando a la provincia, donde la Libertad Avanza y el PRO sí o sí necesitan ir juntos para ganarle a la candidata del kirchnerismo. Que todo parece indicar, atención, sería una vez más Cristina Kirchner, con el único objetivo de volver a gozar de fueros parlamentarios. La nueva centralidad de Cristina, de la condenada, por eso apunta en dos direcciones a la vez. La primera, hacer creer a su núcleo duro que ella no es una chorra con condena firme, que lo es chorra y con condena firme, sino una perseguida por el nuevo triángulo del mal que fabricó en su cabeza. El triángulo del mal está formado por Donald Trump, Javier Milei y los camaristas de casación que serían esbirros de Mauricio Macri. ¡Wow! Cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás. Pero bueno, así estamos. Muy a pedido. Este hombre no se la banca solo. No se la banca solo. Le molesta lo de Chemila y lo lamento. Pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negando el recurso extraordinario ante son de manual. Son de manual. Pero la segunda dirección hacia la que más fuerte apunta Cristina es grave, porque generar la sensación de que esto se viene a pique, de que el país se viene a pique, que esto no da para más. Quiere transmitir que la volatilidad de los últimos días es el principio de una corrida, de un cimbronazo, que puede acabar, qué sé yo, como diciembre de 2001, como terminó Fernando de la Rúa después del corralito de Domingo Cavallo. Mirá. Yo lo definiría de descomposición institucional en un marco grave de la economía que atraviesa hoy la República Argentina, de agravamiento de la pinchadura del modelo económico que nos planteaban como el más exitoso de los últimos 100 años, 200 de la historia, y terminaste en el fondo. Y esto se da en un marco creciente de aumento de despidos, suspensiones en las fábricas, recrudecimiento de precios en materia de alimentos. En las anteriores crisis, la crisis del 89, por ejemplo, había solidez institucional. Lo mismo pasó en el 2001, pero hoy no. Esta Argentina, ese sistema político no existe. La quiere pudrir, la quiere pudrir. De acá a Luján. Sobre la supuesta persecución a ella, que incluye una comparación, ¿lo oyeron? ¿Lo vieron? ¿Lo viste, Luisito Gasulla? Una comparación directa con Nelson Mandela. Se comparó con Nelson Mandela, Cristina. No hay mucho para agregar, ¿eh? Sí sobre su capacidad de daño para esmerilar a gobiernos no peronistas.
Los Kirchner son especialistas en eso. Yo lo recuerdo muy bien, lo tengo investigado. Desde el topetazo que le dieron al ex gobernador de Santa Cruz, Ricardo del Val, allá por julio de 1990, lo querían declarar insano, pasando a su apoyo, fíjate bien, indirecto o directo, en la renuncia anticipada de Alfonsín, la caída de Fernando de la Rúa, también por propia responsabilidad de Fernando de la Rúa, el intento de pudrírsela toda mal a Mauricio Macri en diciembre de 2017, hasta el topetazo del pasado miércoles 12 de marzo que tuvo que aguantar Milei, el gobierno y los argentinos, más allá de los propios errores de Milei. Esta convocatoria de la marcha de los jubilados utilizada por los violentos, por los barras, que son delincuentes con camisetas de fútbol, para generar disturbios. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Avanzó la gendarmería por Callao, la gente que se resiste a correrse y los empujan con los propios escudos. Ahí está avanzando los camiones hay dos camiones hidrantes. Sí. Están avanzando los dos camiones hidrantes para empezar a dispersar a la gente. Ahí está, ahí se lo llevan. Ahí. Mirá. Ahí se tiran todos, van corriendo todos, tanto manifestantes como policía. Mirá ese que está con los buzos de la selección y demás. Parece como casi enajenado, digamos, como que él va a enfrentar a todo el contingente de efectivos policiales. ¿Es un móvil de la policía ese? ¿O es Sí, la policía de la ciudad pareciera. Policía de Ciudad de Buenos Aires. Sí. El patrullero que estaba volcado, prendido a fuego. Sí, ese es el patrullero que se... habíamos visto en el comienzo cómo se prendía fuego, ahora está totalmente quemado. Bueno, y ahora sí, primero les presento a la mesa de la cornisa, Luis Gasulla, Agustina Girón, Silvina Martínez, se acaba de sumar Diego Valenzuela, gracias ¿Qué tal, Luis? por venir. Buenas noches. Y se va a sumar Alejandro Rosichner enseguidita. Vamos a presentar la entrevista que hace minutos acabamos de hacer con el ministro de Economía, Luis Caputo. Nosotros sabemos que es muy importante porque de muchas de sus respuestas mañana va a depender la apertura de los mercados. Yo por eso me animo a la audiencia a pedirle lo siguiente. Algunas de las consideraciones, yo hice un gran esfuerzo para preguntarle las cosas que le importa a todos los que están del otro lado, pero al mismo tiempo hay muchas cuestiones técnicas que hay que empezar a entender porque si no uno se puede llegar a confundir. Solamente decirles que a mí la entrevista al final me dejó la sensación de que es muy difícil que más allá de la volatilidad que pudimos vivir y que vamos probablemente a vivir en los próximos 15 días, la idea de un cimbronazo o una devaluación brusca es prácticamente imposible. Pero esta es mi deducción, no lo tomes como una palabra santa. Empecemos a escuchar y a ver lo que nos dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, ministro, muchísimas gracias por recibirnos, especialmente un domingo. Sabemos que usted trata de descansar, así que lo agradecemos doblemente. Al contrario. Bueno, quiero ir al grano. Vamos. Sobre cosas de las que supuestamente está hablando el mercado y le preocupan a la gente, aún con no tanta información técnica, pero que le preocupan. ¿Por qué usted, y el presidente también creo que lo ha dicho, dice que no hay suficientes pesos para correr al dólar, para que haya una corrida, y hacerlo subir considerablemente, y al mismo tiempo en las últimas jornadas, creo que 10 jornadas, el Banco Central gastó 1.700 millones de dólares, entiendo que para tratar de contenerlo. ¿Por qué? Una diferencia importante ahí. No gastó 1.700 millones conteniendo al dólar. Eso es lo que se gasta entre la diferencia de lo que se llama el mercado único y libre de cambios. O sea, está obligado el Banco Central. Si hay más exportaciones que importaciones, el Banco Central compra, como compramos 25.000 millones de dólares en los últimos 14 meses. En los últimos 10 días, no es que estamos interviniendo, es que hay más, digamos, importaciones que exportaciones. Esto sabíamos perfecto que iba a pasar. Perdón, y hay más importaciones que exportaciones porque los que exportan prefieren hacerlo cuando tengan el panorama más claro y se sepa el acuerdo con el fondo, y los importadores quieren importar más rápido. Sí, también hubo un reacomodamiento de portafolio de bancos, las dos cosas, pero es algo, digamos, que esperábamos. Reacomodamiento de portafolio de bancos. Sí, también, pero es algo que esperábamos absolutamente, porque
Con la ley nueva Guzmán, yo se lo dije al fondo, se lo dije al presidente, o sea, ya sabíamos todos que iba a pasar. Obviamente, a ver, perdón que lo interrumpa, no quiero precisar. La ley Guzmán es la que le impone al gobierno pasar por el Congreso antes de firmar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces se genera un periodo de incertidumbre entre en este caso el DNU y la aprobación del fondo, donde nosotros como funcionarios no podemos decir nada. Y entonces la oposición, algunos colegas tuyos y demás aprovechan para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Y bueno, ante la duda, por ahí unos importadores aceleran importaciones, los exportadores retienen y no liquidan. Y eso provoca que el Banco Central tenga que comprar dólares, pero no es y que bajen las reservas. Claro, pero no es un problema, porque el importador que adelanta esa importación, mañana no lo va a tener que volver a importar. O sea, y el exportador que retuvo va a tener que liquidar. Entonces, las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días. O sea que no es una preocupación. Entiendo. ¿Por qué si ante la nueva emisión usted sigue diciendo que no hay suficientes pesos para correr al dólar? ¿No? Usted y el presidente, el jueves lo entrevisté, no hay suficientes pesos para correr al dólar. No, es una realidad práctica. Necesitamos de dólares del fondo para que la economía se ponga mejor. Es así. ¿Vos te acordás que en junio, julio del año pasado me entrevistaste cuando el dólar estaba a 1.400? Yo me acuerdo. Que todos decían que el dólar se iba a 2.000. A 2.000, sí, 1.800. ¿Te acordás lo que te contesté? No. Bueno, te dije, no, mira, este es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, te dije, pero no puede haber cimbronazo. Es más, te dije, lo más probable que suceda es que el dólar de 1.400, el contado con liqui, converja al oficial. Me mataron, en general, digamos, no soy de dar pronósticos, pero ¿por qué? Porque eso es la robustez de este esquema. O sea, volatilidad, como dijo el presidente el 1 de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazos. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Cuando hablamos de cimbronazo... Te hago una referencia más. No? Ese 1.400 de hace 9 meses es el equivalente de un 1.600 de hoy. Entonces, vos fíjate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300. ¿Militando corrida? Sí, claro, que es un 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. O sea, corrida es lo que le pasó al gobierno anterior, que arrancó con un dólar de 60, con una herencia que al lado de lo que nosotros recibimos era Disneylandia, y ¿sabes qué? En apenas 10 meses se le había ido de 60 a 180, ¿sí? O sea, había subido 200%, acá subió 15% en 10 meses. A ver, usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Ok. Y me está diciendo que yo no quisiera ser tan fino con los números, primero porque no soy economista y segundo para no generar una incertidumbre donde no la hay. Este dólar, que es este dólar de 1.300, es un dólar que a lo sumo, con esta volatilidad que se pueda registrar hasta el momento en que se firme el acuerdo y puedan anunciar algunos de los detalles, no se va a ir a una cifra loca, ¿no? No importa el cortísimo, no, eso sí, pero digamos, no importa el corto plazo. Acá yo siempre machaco en algo, que es que las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo siempre defaults y devaluaciones porque sí. Eso es producto de que se hacían las cosas mal. Cuando la gente dice, ya la vimos, yo insisto, no vieron nada porque esto en Argentina no se hace 120 años. Entonces, usted sigue diciendo que esto es distinto. No lo digo yo. Vienen los premios Nobel más importantes del mundo y nos piden que escribamos un libro. O sea, se está estudiando en las mejores universidades del mundo. O sea, no es que lo digo yo, lo dicen los tipos que más saben de economía en el mundo. O sea, esto que hicimos nosotros no se hizo en 120 años. Y en Argentina no lo vio absolutamente nadie. No puede pasar
Lo del fondo no tiene nada que ver con acuerdos anteriores, porque primero, nosotros ya veníamos de un acuerdo, ¿sí? Esto es importante aclararlo. No es el acuerdo del gobierno anterior. El acuerdo del gobierno anterior que estaba completamente caído, ¿sí? Porque no habían cumplido ninguna meta. Nosotros teníamos la opción de ir a un acuerdo nuevo, ¿sí? O de seguir con ese acuerdo viejo. No hicimos ninguna de las dos. No fuimos a un acuerdo nuevo porque sabíamos que si le decíamos al fondo lo que queríamos hacer, que de hecho lo hicimos, obviamente iban a dudar de que eso era posible, como dudaban. Decían, no, pará, no van a poder mantener un equilibrio fiscal, van a poner tasa de interés real negativa, no, eso se les va a ir al dólar. Entonces, como sabíamos que no los íbamos a convencer para que nos pudieran dar nueva plata y recapitalizar al Banco Central, ¿qué hicieron? Estaba la otra opción, que era revivir el programa viejo. Ahora, el programa viejo, las metas que tenía, nos llevaban a una hiperinflación igual. Entonces, nosotros nos pusimos metas mucho más fuertes, mucho más ambiciosas. Este es un programa que habíamos diseñado estando en el sector privado y lo llevamos a la práctica desde el primer día. Perdón, ministro, usted dice, y la propuesta es ir a este acuerdo con equilibrio fiscal, eso, o con superávit fiscal. Claro, te digo lo que terminó. ¿Qué distintos serían? ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Nosotros llevamos a la práctica nuestro propio programa y le fuimos mostrando al fondo y al mundo que teníamos razón, que todos los que pensaban que era imposible que mantuviéramos el equilibrio fiscal era posible, que bajáramos la inflación era posible, que no devaluáramos era posible. Entonces, para septiembre, octubre, le dijimos al fondo, nosotros podemos continuar con nuestro programa o ustedes pueden subirse, darnos una mano y, digamos, acelerar el proceso este. La continuidad, si nosotros hubiéramos seguido por nuestra cuenta, hubiera sido como hasta ahora, ir recomprando reservas para capitalizar al Banco Central gradualmente. Siendo al fondo, la diferencia está en que ahora... Lo hacer más rápido. Claro, en que lo hacemos más rápido. Ahora no es deuda nueva. Estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo allá por el 2011, 12, 13, 14, que emitía letras intransferibles, ¿sí? Para sacarle los dólares al Banco Central, ¿sí? Entonces vos tenés el banco... Y le devolvía papelitos, y le mandaba papelitos. Le daba un papelito que decía una letra intransferible, que el Banco Central no la puede monetizar, es intransferible, o sea, no puede hacer nada con eso. Y cómo quedaba el balance en ese momento y a posteriori del Banco Central. El balance del Banco Central es importante entenderlo porque los pesos que el Banco Central emite es la deuda con la gente, ¿sí? Como diría bien el profesor De Pablo, cumplir con ese compromiso es un tema moral. Y eso es lo que la política despreció siempre. Entonces, ¿qué hizo el kirchnerismo en su momento? Le sacaba el respaldo a esos pesos. Le sacaba todos los dólares. Se les llevó 120.000 millones de dólares. A ellos que les gusta medirlo en términos de acuerdo con el fondo, llegaron 3 acuerdos con el fondo. Y por otro lado, como tenía déficit, emitía pesos a mansalva. Entonces, cada vez había más deuda y cada vez había menos respaldo. Al punto que cuando llegamos nosotros, había casi 4 bases monetarias en pasivos, había una sobreabundancia de pesos única, imprimieron 13 puntos de producto en el último año, y ya no es que no había reservas en el Banco Central, había reservas negativas. Entiendo. Y además debíamos 40.000 millones, el Central debía 40.000 millones de dólares. Entiendo. A importadores. Entonces, lo que es importante entender es que ¿por qué hay que recapitalizar al Banco Central? Porque ese es el respaldo contra la deuda. Para hacer más fuerte el peso. Claro, vos tenés pesos, vos querés, o sea, sentido común, vos tenés pesos. ¿Crees que haya respaldo de tus pesos o no? Sí. Obvio, es lo que querría todo el mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, porque gano en pesos. Obvio, eso es lo que estamos haciendo. Estamos, entonces, dando vuelta a esa operación que hizo el kirchnerismo. Estamos recomprando esas letras intransferibles, honrando esa deuda y volviendo a ponerle dólares al Banco Central para que tengan respaldo a los pesos. Ministro, esto no forma parte de la economía práctica ni de los números, y es el miedo ancestral que tenemos los argentinos, que cada tanto, y cada vez que le vamos a pedir plata al fondo, tarde o temprano después vuelve un golpe o sube el dólar, claro, o el corralito, o el plan Bonex. Entonces hay un miedo que entiendo que el kirchnerismo en general y Cristina en particular agita eso. Obvio. Y comprende eso. Y eso genera volatilidad también. Obvio. Ellos generan eso en los dos sentidos. Lo generan cuando son gobierno,
porque te dejan siempre un banco central absolutamente desestabilizado. A Macri le pasó lo mismo, no tanto como al presidente Milei, pero sí en una gran medida. Y después, cuando no están, lo agitan, porque saben que es un tema sensible para la gente. Entonces sí, es lo que hacen, correcto. Hablando de Juan Carlos de Pablo, el viernes yo lo entrevisté y me dijo, si yo estuviera asesorando clientes en este momento, les diría que no tomen las decisiones en base a un salto devaluatorio. Eso fue lo que hizo. Sí, no puedo hablar como ministro, pero sí tendería a coincidir. De vuelta, nosotros, Luis, no estamos mirando acá el día a día, porque sabemos que diseñamos algo sólido y que va a durar y que va a ser algo de largo plazo. La inflación en Argentina va a terminar colapsando, el dólar no va a ser un problema. De esto la gente lamentablemente lo va a ver en la práctica. O sea, por más que yo se lo diga, y algunos me creerán y otros no, porque bueno, la tradición pasó eso. Entiendo. Yo comprendo que yo le tengo que hacer las preguntas necesarias. Que usted, desde el punto de vista del secreto o como funcionario, no me puede decir muchas cosas, pero se las quiero hacer. Vale. Ya sabemos que Argentina pidió 20.000 millones de dólares y que el directorio del fondo lo tiene que aceptar todavía, aunque correcto, desde el punto de vista de la dirección política del fondo, entre comillas, dijeron que eso estaría bien y están de acuerdo, ¿sí? Esperemos que sí. Okay. Sí, eso lo decide el board, sí. O sea, nos llevó tiempo convencerlos, corrimos muchos modelos nuestros, de ellos y demás, y eso fue lo que terminamos proponiéndoles, pero es lo que tiene que ir a aprobación del board. ¿Y usted y el gobierno y usted siguen hablando de 20.000 millones de dólares? Sí, eso es el total del paquete. ¿Sí? Ahora después está cómo se desembolsan esos 20.000 millones, que es parte de la negociación que estamos terminando ahora. Una vez hablando con el presidente me dijo, yo le pregunté esto, le dije, presidente, usted dice que se salga del cepo, por ahí confundido dos fenómenos, que se salga, o dos decisiones, que se salga del cepo o que se vaya un crawling peg, no del 1, sino del 2% por mes, o lo que ustedes decían, depende de cuán alta sea la primera cuota del desembolso. ¿Es correcto eso? Mira, a ver, la primera cuota del desembolso para nosotros es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado. Y además, por una razón lo pedimos. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. ¿Del 80%? No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más, ¿por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional, lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Entonces, a ustedes les están diciendo, nosotros ya adelantamos cosas que ustedes nos van a pedir. Nosotros ya hicimos todo. Entonces, así que por favor, nos adelantan un desembolso claro, más entonces importante. Lo que nosotros decimos es, está bien, puede no haber precedente de esto, pero no hay precedente tampoco del fondo firmando un acuerdo con un país que ya ha hecho todos los ajustes y más de los que tradicionalmente el fondo pide. Entonces, la lógica sería, cuando terminan esos ajustes, ¿ustedes cuánto desembolsaron? No desembolsaron el 20, 30 o 40. Bueno, nosotros ya terminamos. Entonces, estamos diciendo, sería más lógico que ya que hicimos todos estos ajustes, el desembolso inicial sea más alto. Sí, entiendo. Y disculpe mi ignorancia de nuevo. Sí. Cuando usted habla de 20.000 millones de dólares, ¿cuántos de esos dólares, que es el total, serían de lo que se denomina libre disponibilidad? La operación funciona de la siguiente manera. Los dólares que nosotros recibimos, ¿sí?, pasamos a recomprar esas letras intransferibles que les vendió Kicillof para sacarle los dólares en el pasado. Esos dólares pasan a ser parte de las reservas del Banco Central. Las reservas son de libre disponibilidad. O sea que si yo no leo mal, si el primer desembolso es importante, ustedes lo van a poder usar como quieran dentro de las reservas del Banco Central. Sí, son reservas del Banco Central. Sí. A ver si estoy pensando bien, ¿no? Sí, está perfecto. Y por eso usted es tan optimista, entonces, supongo. Yo soy optimista, sobre todo porque, como te digo,
A mí lo que me importa es la gente. Yo entiendo digamos, el mercado que está mirando el arbitraje y un 2% le influye y demás. Yo lo que quiero que la gente entienda y llevarle tranquilidad es que nosotros no vamos a hacer, digamos, lo que hay que hacer para llevarles un resultado mejor a la gente. Claramente que entre plata para respaldar los pesos es algo mejor. Nosotros nunca vamos a salir de las restricciones si le vamos a generar un estrés a la gente. Entonces, eso es lo que ellos tienen que entender. Eso que les tratan de vender algunos, de que puede haber un cimbronazo, de que pueden ir tantos miles de pesos porque el M3... No, nada de eso va a pasar. Bueno, de eso le iba a preguntar, la base monetaria. Sí. Yo lo escucho a usted y al presidente y dice, nosotros tenemos los dólares suficientes. No hay la suficiente cantidad de pesos como para que haya una corrida, no sé, que llegue al dólar, no quiero decir el número, que es, no sé, a 2.000. Sí. No hay suficiente cantidad de pesos. Es correcto. Y otros dicen, no, pero mirá, la base monetaria, no sé, los gerentes financieros de las multinacionales ven que esto es tan volátil, entonces empiezan a desarmar las posiciones. ¿No influye también en eso que pueda haber o no una corrida o lo que se denomina corrida? No, por eso te hablaba del balance del Banco Central. Hay que entender los pasivos y los activos. Los pesos que emite el Banco Central es lo que se llama emisión primaria de dinero. Después hay emisión secundaria de dinero, que es lo que emiten los bancos vía el crédito, ¿no? Y lo que implica ese famoso efecto que habrás escuchado a alguna gente, el efecto multiplicador. Sí. Eso no tiene nada que ver, o sea, eso no es que todos esos pesos pueden ir al dólar. No, o sea, en todo caso hay un desinfle del multiplicador. Los pesos que pueden ir al dólar cuando interviene el Banco Central son los mismos pesos de la emisión primaria, ¿sí? Entonces, como fue tomando el ejemplo, por ejemplo, de la convertibilidad, hoy, digamos, alguno me decía, esto sería como una especie de neoconvertibilidad, porque ustedes están diciendo que ahora va a haber respaldo para... No, va a haber sobre respaldo. Si uno toma el tipo de cambio equivalente de la cantidad de dólares que va a haber versus la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura es de 600. Si tomamos la base amplia... ¿Habría un dólar hoy de...? Claro, de 600. Okay. Sí, no es que habría, podría haber. Okay. O sea, sobra cobertura. ¿Y si se toma la base amplia con el dólar? De 950. Es decir, nunca hubo tanta cobertura, ninguna generación como nosotros vivió nunca un nivel de cobertura de la deuda de pesos como la que va a haber ahora en el Banco Central, con un agregado fundamental, que es, además, ahora no hay más emisión de pesos, no hay déficit y no hay emisión por pasivos remunerados. Que no haya déficit es la gran diferencia con la convertibilidad. La convertibilidad cayó porque hubo déficit. Esa es la razón. Conceptualmente, un currency board, como se dice, puede durar, una convertibilidad puede durar ad infinitum. No está mal. Si hay equilibrio fiscal. Obvio, la convertibilidad en ese sentido podría haber durado mucho más. ¿Por qué cayó la convertibilidad? Bueno, porque hubo déficit. Entiendo. Las provincias empezaron a endeudarse con los bancos a tasas impagables del 15%. Como no se podían emitir pesos, empezaron a emitir cuasimonedas y no le podían devolver la deuda a los bancos. Los bancos habían fondeado con argendólares a 30 días, entonces no podían devolver los depósitos. Entiendo. Entonces, por esa es la razón por la que cayó. Ahora tenemos sobre cobertura con respecto a la convertibilidad, pero además tenemos superávit fiscal. Es decir, nosotros cada mes no solo no inyectamos pesos, sino que absorbemos pesos. Monetaria primaria. Okay. Exactamente. Bueno, primera parte de la nota con el ministro de Economía, Luis Caputo, está Diego Valenzuela, está Alejandro Rosichner. Yo pregunté si se entendía lo que decía el ministro y aparentemente se entiende. Yo, como no soy especialista en economía, siempre pregunto a quienes pueden tener más vínculo con la economía. Pero mientras estábamos haciendo la entrevista, escribió el presidente Javier Milei, porque yo en una de las preguntas dije que el presidente me había dicho que dependía de cuánto fuera el primer tramo de desembolso para ver si eventualmente se cambiaba el régimen cambiario y el cloring peg pasara de 1 a 2%. Entonces me dijo, no, yo nunca dije eso, o en el sentido dije, sí, que podía cambiar el ritmo del crawling peg, pero no del 1 al 2%, sino al 0. ¿Se entiende, Diego Valenzuela, lo que quiero decir, no? Bueno, cumplo en aclarar lo que me dice el presidente,
sin ningún tipo de pudor, porque como no entiendo nada de economía, y es muy probable que yo lo hubiese confundido con el momento en que se sale del cepo. Del cepo vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista, que es más breve, pero que es muy contundente y muy explicativa. Pero primera mirada, Diego. Bueno, lo que dice el ministro Caputo es que no hay espacio desde los fundamentos de la economía, con el equilibrio fiscal, la no emisión, no hay espacio para cimbronazos, para esperar el atajo de la devaluación. Obviamente hay esa ansiedad producto de que viene el acuerdo con el fondo, va a haber un dinero para sanear el Banco Central, está la expectativa de ir saliendo del cepo, pero realmente el fondo de la economía está fuerte y bueno, lo acaba de explicar el ministro, y lo peor que podemos hacer los argentinos es seguir buscando el atajo, que es devaluar para acomodar la economía. Claro. El camino es el de las reformas y el de seguir bancando fuerte el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario, fortalecer el Banco Central y seguir bajando la inflación. Entiendo, ya está en la mayoría de los portales parte de la entrevista que hicimos con el ministro Luis Caputo. El primero, obviamente, es la home de La Nación. Pone el título. Luis Caputo, el dólar no se va a disparar de ninguna manera. El ministro de Economía advirtió que ¿me acercás el monitor, por favor? La oposición y vos que lo tenés más cerca, Luis. Y algunos medios militan corridas bancarias y afirmó, lo hacen porque el dólar está a 1.300. Bueno, también se pregunta qué pasará con el FMI. Antes de darle la palabra unos segundos para después seguir viendo la segunda parte de la nota, yo les quiero contar lo que me contó el ministro a mí sobre lo que está pasando ahora. El ministro dice que tanto él como el presidente, como los directivos del Banco Central, le dijeron al fondo, le anticiparon que el hecho de anunciar un acuerdo con el fondo y la distancia que hay entre el anuncio y la concreción iba a generar un tipo de volatilidad por la decisión de Guzmán de que pase por el Parlamento, esa que para el ministro es una decisión no muy inteligente, una volatilidad con respecto a lo que puede pasar con el dólar, porque la oposición puede decir lo que quiere y el oficialismo que está firmando el acuerdo no puede decir lo que quiere porque es secreto y porque los detalles no se revelan para que no se anticipe al mercado. ¿Se entiende lo que quiero decir, no, Alejandro? Sí, sí. En relación con esto que vos decís de que no sos un experto en economía, que yo, posición que por supuesto comparto y que creo que compartimos la mayor parte de los mortales, ¿sí? Creo que es interesante observar que la voz más autorizada del momento, es decir, aquella que ha predicho las cosas que van a suceder, es la voz del gobierno. De todos los análisis económicos que se han hecho, el análisis o lo que ha dicho el gobierno es lo que ha terminado por suceder. Por lo tanto, creo que eso es un factor para orientarse. A eso hay que agregarle que es cierto que hay una operación mandril y que hay mucha incredulidad, pero eso tiene que ver con una resistencia del argentino que no puede creer que las cosas salgan bien. Bueno, y el otro dato para mí diferenciador es que Caputo no habla economía solamente y entiende perfectamente cómo la política influye en la economía del programa. Por eso en esta parte ustedes van a oír hablar de Cristina, de Macri y de algunas otras cosas. Incluso el gesto que hizo el ministro de Economía, mañana seguramente va a ser tendencia, si no va a ser tendencia dentro de 5 minutos. Véanlo ustedes, yo en el momento que lo hizo no me di cuenta qué era lo que quería decir, pero seguramente la mayoría de los televidentes se van a dar cuenta. Ponelo. El presidente me dijo en la radio el jueves, efectivamente el ritmo de la desaceleración inflacionaria se detuvo, se hizo más lento y probablemente en abril no podamos empezar con un índice, no podemos presentar un índice que empiece con 1, como producto de la volatilidad política que generaron, no sé, algunos políticos. Sí, la volatilidad política definitivamente no ayudó. Por esto que bien decías vos, porque también hay una parte de seteo de expectativas. Entonces, si le hacen creer a los comerciantes y a la gente que acá puede haber un cimbronazo y demás, bueno, alguno por ahí pícaramente o por cobertura o porque genuinamente tiene temor o algo, puede hacer eso. Ahora, la verdad que ¿cuánto va a ser el índice de abril? Ninguno de nosotros puede saberlo, pero no importa si es abril, mayo, junio. O sea, acá lo que los argentinos pueden estar tranquilos. La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo, porque cuando vos haces las cosas bien,
los resultados salen. De vuelta, siempre el ejemplo del buen alumno. A Argentina siempre le fue mal porque fue un pésimo alumno, que no estudiaba y se portaba mal. Hoy es uno de los 5 mejores alumnos del mundo. Hay 195 países, 5 tenemos superávit. Entonces, es uno de los mejores alumnos, le va a ir bien, punto. Mauricio Macri hizo otro diagnóstico. Dijo que la falta de apego institucional de este gobierno puede estar impactando en el programa económico. ¿Usted qué piensa de eso? No, no creo. No. Eso es justamente una de las mejores cosas que hemos logrado. Es un clásico en Argentina que te ataquen políticamente y que eso termine repercutiendo en lo económico. Ahora, repercutía en lo económico porque vos tenías una macroeconomía desordenada. Hoy tenemos una macroeconomía totalmente ordenada. Repercute, pero no tanto, dice usted. No, repercute poco y nada. Tratan, ¿no? Porque es la especialidad del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo, o sea, en lo único que es bueno es en eso. Después, gobernando, ya sabemos, ¿no? Todos ellos son millonarios y la gente pobre. O sea, eso está claro. Entonces, ahora, tratando de desestabilizar, es lo único que saben hacer. Entonces, tratan de jorobar políticamente. Cada vez les cuesta más, porque justamente al estar la macroeconomía sana, esa es la solidez. Es como que tenemos mucho más, como si vos tuvieras las defensas bajas. Un virusito te joroba. Exacto, ahora no. A propósito, Cristina dijo, Toto Caputo, el gran estafador serial de dólares ajenos. ¿Conoces el gesto? No. ¿Qué sería? Los jóvenes sí. ¿Qué dicen? No importa nada, se me pongo un y me sale por el otro. Pero te juro que no estoy hinchando. Perdón, en el graph no se puede poner el gesto, así que dígame qué significa eso. Bueno, mira, yo empiezo a creer que la inteligencia artificial es un fenómeno, porque ni siquiera me llegan los tweets de la ex presidenta. No la tengo bloqueada, no la tengo silenciada, y es como si ¿cómo se dice? El algoritmo supiera que no me importa. O sea, ni me llegan. Se enteró, no me importa. Bueno, ¿y el crecimiento de la economía? Porque en algunos sectores por ahí se puede sentir y en la calle no se siente todavía. ¿Por qué no se siente? Disputo. Yo creo que se recontra siente en la calle. ¿En dónde? En la mayoría de los sectores. Yo hablo con todos y yo creo que sí, se recontra siente. Autos, motos, alimentos, inmobiliario, no, se siente, bueno, ni hablar minería, agro, energía, se siente, te diría que son ahora, al contrario, muchos menos en los que no se siente. Construcción, la industria pesquera, pero en la mayoría se siente. Bueno, por eso el presidente mantiene el nivel de apoyo que mantiene. No, yo creo que ya se siente, los salarios reales subieron casi 6% desde noviembre. Desde noviembre. Siempre sector privado formal. Sí. Si tomo diciembre, 18. Desde noviembre subieron, si no me equivoco, 6% ya, en términos reales, ¿sí? Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Porque mucho se dice a veces, la gente está mal. Sí, claro, pero digamos, si uno dice esa frase suelta, pareciera como que uno tiene la culpa de que la gente está mal. No. Ya venía mal, dice. No, la gente estaba mucho peor. O sea, ahora la gente está claramente mejor. No ganó el presidente, yo te digo, no ganó el presidente porque la gente estaba bien. Sin un partido, sin plata, sin financiamiento, sin nada. Ganó porque la gente estaba pésimo y además íbamos a estrellarnos. Hoy está mejor, obviamente. No somos Suiza, o sea, estamos en un proceso, no revertí 120 años en uno, pero la gente está claramente mejor y así lo reflejan los números, o sea, los salarios crecieron en términos reales, las jubilaciones están 9% arriba en términos reales. ¿De promedio o...? 9% sin tener en cuenta el bono. Y la pobreza... ¿no? Caímos, o sea, al 30 bajamos, o sea, sacamos 10 millones de personas de la pobreza. ¿Sabes contra qué es bueno comparar eso? ¿Contra qué? Por ejemplo, contra la situación previa a la convertibilidad. Eso es comparable. Nosotros heredamos una situación económica infinitamente peor que la previa de la convertibilidad. ¿Sí? Pero hubo hiperinflación. Justamente, o sea, a eso voy. Nosotros es como que nos tocaba jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu,
A los que les tocó lidiar con eso jugaban contra el Elche de locales. Ahora, ¿qué pasó? No hubo un programa sólido en ese momento y se salió de manera desordenada porque el ajuste lo hizo el mercado. ¿Sabes cuánto cayeron los salarios al año de ese ajuste del mercado? ¿De convertibilidad? Sí, no. De la salida de la convertibilidad. No. Se cayeron 24% en términos reales. Lo que yo te dije que con nosotros ahora al año subieron 5%, cayó 24%. ¿Sabes cuánto cayeron en dólares? ¿Cuánto? 60. O sea, el que ganaba $100 pasó a ganar 40 al año de la salida de la convertibilidad. Con nosotros el que ganaba $100 ahora gana más de 250. Bueno. Entonces, esa es la diferencia de cuando haces las cosas bien y cuando el ajuste te lo hace desordenadamente el mercado. Ok. Y la última vez que lo entrevisté, hablamos de precios siderales para la gastronomía, para los autos. Yo siempre le doy esos 3 ejemplos porque son los más notables. Y para la indumentaria. Sí. ¿Qué cambió? Los autos están bajando, ya te digo. Sí, el precio está bajando claramente. De hecho, hay un boom en venta de autos. Sí, boom. Lo que pasa es que comparado contra el peor momento... No, hay un boom en serio. ¿De 0 kilómetros usados? Sí. Y de vuelta, los autos no es el mejor ejemplo porque los autos son más baratos que en Uruguay, algunos ya están más baratos que en Brasil y con la llegada de la competencia van a estar más baratos aún. ¿La indumentaria? El ejemplo más contundente es la indumentaria, sí. La indumentaria es un ejemplo bueno que confunde a mucha gente. Porque la realidad es esa, es que la indumentaria vale 2, 3, 4, 5 veces más. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Sí? Hay gente que cree que entonces hay que devaluar para convalidar esos márgenes. Yo te insisto, yo tengo... No, pero habría que bajar los impuestos, ¿no? Habría que bajar los impuestos y los márgenes. O sea... Y los márgenes de ganancia. La industria indumentaria... Te van a decir que es marxista. No, es un tema lógico. Al contrario, si ellos pueden vender a ese precio, van a vender, vos también, vos vas a maximizar lo que podés cobrar como periodista y ellos maximizan lo que pueden cobrar. O sea, si la gente se los convalida, es razonable que ellos lo paguen. Nosotros tenemos que tratar de ir a un esquema en el que bajándoles impuestos y metiéndoles competencia, ¿sí?, logramos que los precios pasen a ser más normales. Son las dos cosas que estamos haciendo. Estamos bajando impuestos y trayéndoles competencia. O sea, el precio de la indumentaria va a bajar irremediablemente. ¿La gastronomía? Que hay restaurantes que son carísimos. Pero eso es 50 dólares por persona, 60 dólares por persona. Pasa lo mismo, de vuelta. Es comparable, digamos, si vos comparás con el mismo nivel en el exterior, no es carísimo. Acá también podés comer, digamos, muy barato y si querés podés ir a un lugar y comés caro. Pero no es el mismo ejemplo que la indumentaria, no. Pero también es eficientización y eso va a seguir pasando. Nosotros tenemos que devolverles más recursos al sector privado. Nosotros tenemos que bajar impuestos y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir bajando impuestos. O sea, Luis, bajamos un montón de impuestos en un año en el que ajustamos el 30%. O sea, entonces imagínate con la economía recuperando, cuánto más recursos vamos a poder devolverle al sector privado. Entiendo. Última pregunta o las últimas preguntas. Dale. Sí. Un eventual acuerdo, yo sé que es político, pero le pregunto por la economía. Pregúntame sin problema. Un eventual acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿no sería mejor para que la economía fuese sana? Seguramente sí, pero de hecho en provincia hay. No hay, todavía no hay una capital. Foto, hay fotos. Sí, sí, yo vi declaraciones de Macri diciendo transformaron un proyecto de país en un proyecto de poder. Si Karina Milei piensa que son amigos el PRO, está equivocada. Y además dijo, yo en esta última, yo comparto la idea, no la manera de decirlo. Nosotros los salvamos cada vez que estuvieron al borde del abismo. Y yo le diría a usted también, incluido el apoyo del DNU que permitió blindar el futuro acuerdo con el fondo. A ver, dijiste 3 frases. En una estoy de acuerdo. ¿En cuál? En la última. Ellos siempre nos han apoyado, totalmente. En una, no estoy de acuerdo, digamos. Tiene sus... Si Karina Milei piensa que su enemigo es el PRO, está equivocada, dice. Nadie piensa en la Libertad Avanza que el enemigo es el PRO. O sea, nadie. Si Mauricio tiene esa impresión, no, en eso está errado. No, nadie piensa que el PRO es un enemigo ni de casualidad, ni cerca. Lo de construir un proyecto de poder, ahí es donde disiento. No, yo como veo un proyecto de poder es alguien que se quiere perpetuar en el poder.
presidente no tiene ninguna intención de perpetuarse en el poder, ni nadie de los que estamos acá tiene ninguna intención de eso. Si esa frase implica querer cambiar la política, no, ahí yo te digo que sí, claro, yo creo en eso. Yo que el día que me vaya, quiero que haya una renovación política. Okay. Ese cuento de que es importante hacer política y los políticos de raza y demás, hace 40 años que tenemos políticos de raza, son todos multimillonarios, no le cortás la cabeza a ninguno por menos de 100 millones de dólares. Y la gente es pobre, entonces yo no quiero eso, yo quiero al contrario reemplazar toda esa gente por jóvenes sanos, conducidos por políticos sanos. Pero eso no es un esquema de poder, eso es a lo que debiéramos aspirar todos. Y la última, el presidente cuando dice que están afectando al gobierno, lo quieren golpear, mete a los conochantas, le dice él, mandriles, a la política, al kirchnerismo, a los 3 pesos pesados del kirchnerismo, Cristina Massa y Axel Kicillof, y también algunos medios que acompañan eso, y alguna gente honestamente piensa que este gobierno no quiere, va por el lado que no quiere ir. ¿Cuánto de eso está afectando a la economía hoy, real? Mirá, yo creo que los que piensan genuinamente eso son los menos. Y es una obviedad, porque que estamos mucho mejor que lo que recibimos es una obviedad, y que estamos infinitamente mejor de donde la gente creía que íbamos a estar también es una obviedad. Por lo tanto, por definición, la gente debiera estar más contenta, con más esperanza, y por eso es que la gente apoya. Ahora, también es totalmente cierto lo que dice el presidente con respecto a la política, con respecto al periodismo y con respecto a algunos empresarios y economistas. Y te digo lo que pienso yo. O sea, es un tema de plata. O sea, cuando robaron tanto, cuando tienen tanta plata, ¿sí? Hay plata para comprar a gente para que diga lo que vos quieras que digas. Y además, te voy a decir algo peor, eso se va incluso normalizando. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería eso? Los políticos de vuelta son multimillonarios, ¿sí? Son empresarios. Aún hasta los giles esos que juegan a la Play, ¿viste? Que la gente cree que son giles. No. Sí. O sea, está hablando de Máximo Kirchner. No importa de quién. O sea, son todos empresarios y son multimillonarios. ¿Vos te crees que esos tipos llegan a su casa y se sienten mal? O sea, normalizaron eso en la política. Eso les parece normal. El periodismo también. Los colegas tuyos ensobrados, que son muchísimos, muchísimos, ¿sí? ¿Vos tenés que llegan a su casa y se sientan mal porque cobraron $40.000 por hablar mal de mí o del presidente o algo? Llegan con una sonrisa así a la casa, le dan un beso a sus hijos, igual está todo bien. Entonces, eso se normalizó, se normalizó. Con algunos economistas pasa lo mismo. O sea, cuando del otro lado hay tanta plata, podés comprar y hacer decir a los que quieran. ¿Cuántos de tus colegas hay que hace 4 años estaban en otro canal? Hay uno que es, digamos, paradigmático. Estaba hace 4 años gritando que los Kirchner eran los responsables, eran los jefes de la banda, que ellos no podían saber. Hoy es el estandarte en C5N. ¿Quién es? Porque hay un montón de... Bueno, se vende solo. Vamos a tratar de... Entonces digo, obvio que esa gente está ahí para desestabilizar, no les importa. Bueno, nosotros estamos buscando cambiar eso, sí. Ministro, gracias por recibirnos. No, al contrario, Luis. Gracias a vos. Bueno, durísimo, se empezó a poner picante el ministro de Economía. Contra los economistas, contra algunos periodistas, contra los políticos que dicen que acumularon fortuna y que después reparten para hacer lobby, para instalar una mentira o una opinión. Pero yo me quería terminar la entrevista con el ministro Caputo